Hola, mis queridos amigos. Hoy quiero compartir algo personal y honesto con ustedes. Esta es mi historia, una historia sencilla que muchos de ustedes pueden comprender. El título es Fluidez silenciosa, mi práctica del español en soledad. Esto no es un método secreto ni una forma rápida de aprender español. Es simplemente la historia de cómo yo, una chica normal que vive en los Estados Unidos, aprendí español por mi cuenta, paso a paso, error tras error, con muchas emociones. Esta historia no es difícil de entender. La escribí con el corazón en un español sencillo para que los principiantes y los estudiantes de nivel intermedio puedan disfrutarla. No fui a una gran escuela, no tuve un profesor particular, ni siquiera tenía amigos con quienes practicar español, solo me tenía a mí, a mi teléfono y un fuerte deseo de hablar. Durante mucho tiempo permanecí en silencio, pero no me rendí. Me mantuve cerca del español como si fuera mi mejor amigo, y eso cambió mi vida. Ahora quiero llevarlos a mi mundo y mostrarles cómo me volví segura al hablar español simplemente pasando tiempo a solas. Tal vez encuentren su propia historia en la mía. Hola, me llamo Clara. Tengo 23 años y vivo en un pequeño pueblo de Ohio, en los Estados Unidos. Mi familia es de México, así que el español es mi primera lengua. Soy una chica tímida en mi clase. Soy introvertida. Siempre permanezco en silencio y tengo miedo de que se burlen de mí, así que nunca hablo con nadie. En el fondo, quiero tener amigos, pero no sé cómo, y nadie se acerca a mí tampoco. Tal vez sea porque no soy la chica más bonita de la clase. Por las noches lloro en silencio debido a mi ansiedad social. Quiero tener amigos y divertirme con ellos como los demás, pero no sé cómo hacerlo. Siempre escucho lo que dicen las otras chicas en clase. Mis ojos están sobre la mesa, pero mis oídos siempre están atentos. Un día toda la clase hablaba de una película, Retrato de una mujer en llamas. Sentí curiosidad, así que esa noche descargué la película y la vi. No entendía el español, así que usé subtítulos en inglés. Me encantó la película. Me encantó el acento. Me encantó el sonido del español. Al día siguiente, en clase, dos chicas estaban hablando de la película. Yo también la había visto, así que quise unirme a la conversación. Con muchos nervios, di un paso adelante y dije, yo también la vi. Empezamos a hablar de la película y en ese momento hice a mis dos primeras amigas. Fue la primera vez que hablé con alguien durante más de 30 minutos. Fue increíble. Esa noche regresé a casa y busqué más películas en español. Empecé a verlas y cada vez que veía una nueva, hablaba de ella con mis nuevas amigas. Así fue como mi amor por el español empezó a crecer dentro de mí. El sonido, el acento, era tan hermoso. Y fue entonces cuando decidí, voy a aprender español. Pero mis amigas no entendían español y no tenía a nadie con quien practicar, así que decidí practicar sola. Todo comenzó una noche después del trabajo. Abrí mi teléfono y hablé en la grabadora. Hola, me llamo Clara. Volví a escuchar la grabación. Mi voz sonaba insegura, pero era mía. No sentí vergüenza, sentí algo nuevo, una posibilidad.
Desde ese momento me grabé todas las noches. Hablaba de mi día, de mis sentimientos. Hoy cometí un error en el trabajo. Estaba estresada. Me gusta la lluvia, me tranquiliza. Nadie escuchaba, solo éramos mi teléfono y yo, pero hablaba todos los días, cada día decía un poco más. Un día me miré al espejo y dije, Clara, ¿cómo fue tu día? Y respondí en español. Se convirtió en un hábito. Me hablaba mientras me cepillaba los dientes, cocinaba o caminaba. ¿Qué quieres comer? ¿Cómo te sientes? ¿Cuál es tu sueño? Y siempre respondía en español. También veía videos cortos en español, programas de cocina, blogs, podcasts. Pausaba y repetía lo que decían. Copiaba su pronunciación. No entendía todo, pero no importaba. Estaba enamorada del español. Después de meses de práctica, algo pasó en el trabajo. Un cliente me dijo, «Hola, ¿cómo estás?» Y yo respondí, «Estoy bien, gracias. ¿Y usted?» Esa pequeña frase fue una gran victoria. Continué. Empecé a escribir un diario en español. 2 pequeños párrafos antes de dormir. No me preocupaba por la gramática. Escribía con el corazón. Recuerdo haber escrito, «Hoy estoy orgullosa. Hablé con un cliente sin miedo. Le pregunté, ¿quiere su café caliente o frío?» Él sonrió. Yo sonreí. Mi confianza creció poco a poco, pero con seguridad. Hablar español se convirtió en parte de mi momento personal, como cepillarme el cabello o escuchar música. A veces me reía de mí misma, cometía errores tontos. Una vez dije, «Soy muy aburrida», en lugar de «estoy aburrida». Me reí muchísimo después. Pero esos errores se convirtieron en mis mejores profesores. No me sentía mal, me sentía viva. Entonces, una noche, mi prima Sara, desde Texas, me llamó. «Clara, tu español es increíble. ¿Estás tomando clases?» «No», le dije. «Solo hablo conmigo misma todos los días». Ella se sorprendió. ¿Sola? Sí, sola. Pero no sola en mi corazón. El español se convirtió en mi amigo. En ese momento supe que había cambiado. Antes era muy tímida e introvertida. Nunca me habría atrevido a hablar con los demás y mucho menos en un idioma extranjero. Pero el español, con su ritmo, su música y su fluidez, se convirtió en una puerta para salir de mi caparazón. Hoy ha pasado más de un año. No soy perfecta. Todavía olvido palabras, todavía hago pausas. Pero ya no me escondo. Hablo, hago preguntas, participo en conversaciones y ahora ayudo a otras chicas como yo, tímidas, nerviosas, pero llenas de sueños. Por eso comparto esta historia. No necesitas una pareja, no necesitas un profesor. Todo lo que necesitas es sinceridad y la voluntad de hablar. Empieza a hablar contigo mismo. Usa tu teléfono, usa tu espejo, usa tu corazón. Está bien si te sientes extraño. Lo importante es intentarlo una y otra vez. Unas semanas después, quise un desafío más grande, oyentes reales.
no solo mi teléfono. Un sábado busqué en Internet Grupo gratuito de conversación en español Estados Unidos. Encontré un grupo en Columbus, a 2 horas de donde yo vivía. Entrar en una sala llena de desconocidos era aterrador, pero me obligué a ir. Conduje hasta allí sintiéndome nerviosa. Durante el camino me repetía una y otra vez: Hola, me llamo Clara, encantada de conocerte. En el café la gente hablaba y se reía. Quise irme. Solo la idea de unirme a ellos me parecía demasiado. Pero entonces recordé todas las noches que había pasado practicando sola. Tomé una respiración profunda y entré. Una mujer amable me dijo: «Debes de ser Clara, bienvenida». Me dio una etiqueta con mi nombre. Cuando llegó mi turno, dije: «Hola, amigos, me llamo Clara. Llevo un año aprendiendo español por mi cuenta. Hoy quiero conocer amigos de verdad». Todos aplaudieron. Me sentí orgullosa. Nos pusimos en parejas para conversaciones de 5 minutos. Mi primer compañero fue Daniel. Me hizo preguntas sobre mi trabajo. Trabajo en un café. Me gusta preparar lates. Luego le pregunté: ¿y tú? ¿A qué te dedicas? Por primera vez sentí la alegría de una conversación real, las pausas, las sonrisas, la comprensión. Después del evento, alguien me invitó a un grupo de Facebook con encuentros en línea semanales. Me uní. Pronto estaba hablando con personas de Nueva York, de California e incluso de Canadá. A veces la conexión Wi-Fi se cortaba, pero así es la vida real. Aprendí a decir: ¿puedes repetir? Y perdón, no entendí. Esas pequeñas frases me ayudaron muchísimo. En casa seguí grabándome, pero ahora escuchaba con otro oído. Oía palabras nuevas del grupo y las practicaba hasta que se sentían naturales. Una noche volví a escuchar una frase que había grabado. Tengo muchas ganas de nuestra próxima conversación. Mi voz sonaba fuerte y segura. Le sonreí al altavoz. La primavera se convirtió en verano. Decidí hacer voluntariado en el rincón de conversación en español de mi biblioteca local. Todos los miércoles por la tarde preparaba las mesas, imprimía tarjetas con imágenes y daba la bienvenida a la gente. Hola, hablemos de nuestras películas favoritas. Al principio tenía miedo. No quería parecer una profesora, pero me dije: solo estoy aquí para hablar. Hablábamos de viajes de verano, de helados, de música. Me hacía feliz ver a los demás buscar sus palabras, igual que yo lo había hecho antes. Un día soleado de julio, la directora de la biblioteca me preguntó: ¿te gustaría dirigir un pequeño taller sobre cómo practicar español a solas? Mi corazón empezó a latir muy rápido, pero dije que sí. Lo llamé Habla contigo mismo, pasos simples hacia la fluidez. Conté mi historia, cómo una aplicación de grabación y un espejo se convirtieron en mis compañeros. Mostré cómo llevaba un diario en español e invité al grupo a probar una breve grabación personal.
Después del taller, muchas personas me dieron las gracias. Dijeron que se sentían llenas de esperanza. Esa noche, caminando de regreso a casa bajo un cielo rosado, me di cuenta de lo lejos que había llegado, de ser la chica silenciosa detrás del mostrador de un café a la mujer que se pone delante de otros y los guía con su historia. Mi práctica del español en solitario se había convertido en algo más grande, una invitación para que otros encontraran su voz. Llegó el otoño y, con él, una nueva oportunidad: viajar. Reservé un viaje de fin de semana a Nueva York, en parte por diversión y en parte para practicar mi español en una gran ciudad. Cuando salí de Penn Station, me dije: «Está bien, Clara, hablamos español». Le pedí indicaciones a alguien para ir a un museo. Compré un hot dog a un vendedor callejero. Hablé con un viajero que iba solo en el metro. Cada pequeña conversación era una victoria. La última noche me senté en un café cerca de Times Square y me grabé diciendo: «Aquí, Clara, estoy hablando español en Nueva York, vine sola». En los meses siguientes encontré más maneras de añadir el español a mi vida. Empecé un pequeño blog, un sitio muy sencillo donde escribía una entrada cada semana en español. Hablaba de los libros que leía, de las comidas que cocinaba y de pequeños momentos de orgullo. Llamé al blog El Rincón de Español de Clara. Al principio tenía miedo. ¿Y si mi escritura era demasiado simple? ¿Y si cometía demasiados errores? Pero recordé mis primeras frases habladas. Incluso con errores las había celebrado, así que también celebré mis publicaciones. Invité a la gente a dejar comentarios. Pronto estaba respondiendo preguntas como: ¿cómo aprendes nuevas palabras? ¿Y qué hago si me da vergüenza hablar español? Cada mensaje me recordaba que ya no estaba sola. Tenía una pequeña comunidad, personas que se interesaban, personas que lo intentaban, igual que yo. Cuando llegó el invierno, hice una promesa: leer una novela corta en español cada mes. Elegía libros fáciles, a veces una historia infantil, a veces un libro de viajes. Cada noche, bajo una manta cerca de mi ventana, leía un capítulo en voz alta y grababa mi voz. Al principio cometía errores, pero poco a poco mi voz se volvía más natural. Al final de cada libro, sentía la historia en mi boca. Las voces de los personajes se volvían reales. Luego llegó la primavera y con ella algo especial. La directora de la biblioteca, que recordaba mi taller, me preguntó: ¿te gustaría organizar un nuevo proyecto, un maratón de conversación en español? Duraría 4 horas. Los participantes cambiarían de estación, hablar frente a un espejo, grabarse y tener una breve conversación en vivo. Dije que sí, aunque mi corazón latía rápido, igual que la primera vez en el café de conversación. Pasé semanas preparando todo. Creé tarjetas con propuestas sencillas. Describe la casa de tus sueños. Cuenta un recuerdo divertido de tu infancia.
También elegí una lista de reproducción tranquila con música suave. El día del evento vinieron 30 personas. Algunas eran principiantes muy tímidas, otras ya hablaban, pero querían más confianza. Los guié estación por estación, primero frente al espejo, solo moviendo los labios, luego hablando en una grabadora y después diciendo a un compañero: «Hola, me llamo Clara, encantada de conocerte». Por la tarde, las sonrisas tímidas se habían convertido en conversaciones felices. Al final escuché voces diciendo: «No pensaba que pudiera hablar durante 5 minutos». Fue divertido. Ahora me siento listo para hablar con cualquiera. Mi corazón estaba lleno, no solo orgulloso de mí, sino orgulloso de todos los que vinieron y lo intentaron. Una noche, no mucho después, recibí un correo electrónico sorpresa. El Centro de Educación para Adultos de una universidad cercana me invitó a coorganizar una sesión mensual en línea para ayudar a las personas a hablar español con más confianza. No habían encontrado mi blog, habían oído hablar del maratón de conversación. «Estaba lista», respondí. «Sí, con mucho gusto». En las semanas que siguieron organicé reuniones en línea con estudiantes de todo el país. Les mostré cómo hablarse a sí mismos con amabilidad. Compartí consejos para escribir diarios sencillos en español y les recordé una y otra vez: el progreso llega palabra por palabra. Hoy, mientras les hablo esta noche, estoy sentada en mi escritorio en Ohio, mirando un mundo que antes me parecía demasiado grande para formar parte de él. Mi grabadora de voz todavía descansa junto a mi computadora. El espejo sigue colgado en la pared, pero ahora ya no son herramientas para arreglar algo roto. Son suaves recordatorios del camino que he recorrido. Unos meses después de comenzar el programa de español en la universidad, me desperté un domingo por la mañana con una nueva idea. Mi blog y mis talleres ya estaban ayudando a estudiantes de español, pero aún no había probado algo que amaba profundamente: comenzar un podcast. Imaginé un programa sencillo. Podría hablar sobre mi camino, invitar a otros estudiantes y dar consejos que la gente pudiera probar en casa. Esa tarde, convertí un rincón de mi dormitorio en un pequeño estudio. Coloqué mi teléfono sobre una pila de libros, puse una manta sobre la silla y presioné grabar. Hola, amigos. Bienvenidos a El Rincón de Español de Clara. Así nació mi primer episodio. Hablar era diferente a escribir o enseñar. Cuando escribía podía corregirme. En los talleres sentía la energía de los demás, pero con el podcast solo estaba yo, mi voz y mis ideas. Empecé poco a poco. Un consejo: aprender 5 palabras nuevas por semana. Y una historia corta: pedir direcciones en español en Nueva York. Al principio mi voz temblaba, pero continué. Para el tercer episodio hablaba con más confianza. Pronto los oyentes comenzaron a escribirme. Compartían sus pequeñas victorias: pedir una comida, leer una historia en voz alta o pedir ayuda en español.
Sus palabras me dieron fuerza. Para el episodio 5, invité a María, de California. Ella practicaba español cada mañana frente a su espejo. Nos reímos en Zoom mientras hablábamos de nuestros comienzos y de frases difíciles. Esa conversación me recordó que, incluso cuando practicas solo, nunca estás realmente solo si compartes. El podcast empezó a crecer. Más personas me escribían diciendo, me siento comprendido. Para el invierno, tenía más de 100 oyentes habituales. Hablé en radios locales y escribí para periódicos del vecindario. Una noche nevada, después de una entrevista sobre la amabilidad hacia uno mismo al aprender un idioma, el presentador me dijo, «Tu voz ayuda a las personas a creer en sí mismas». Nunca olvidé esa frase. Luego llegó una sorpresa. Un productor de una importante emisora de radio me invitó a compartir mis historias en un programa especial sobre formas creativas de aprender un idioma. Elegí 3 momentos: practicar en un café, un día de conversación en la biblioteca y mi charla con María. Grabé todo en mi pequeño rincón en Ohio. Cuando el programa se emitió, imaginé a alguien en algún lugar sintiéndose menos solo. Ese momento me dio una idea: escribir una pequeña guía. La llamé De un susurro a una palabra. Una pequeña guía para practicar español. La llené de ideas para hablar frente a un espejo, consejos para grabarte a ti mismo y sugerencias para escribir un diario, todo lo que me había ayudado. Escribí la guía como si fuera una carta a un amigo. En mi blog y en mi podcast invité a las personas a probarla. Muy pronto recibí mensajes amables. Tu libro es claro. Ahora sé cómo empezar. Cuando el verano se convirtió en otoño, recibí un mensaje de una profesora de un pequeño pueblo en Montana. Estaba usando mi guía con sus estudiantes. Un alumno, un chico tímido llamado Jacob, dio su primer discurso en español sin temblar. Lloré. Lo que había comenzado en un dormitorio tranquilo en Ohio ahora ayudaba a otros a encontrar su voz. Ese invierno lancé un curso en video llamado Solo Spanish Speaker. Grabé lecciones cortas, hablar frente a un espejo, escribir un diario, grabarte a ti mismo. Era sencillo, cercano y práctico. Mantuve el curso accesible y ofrecí becas. Los estudiantes compartían sus grabaciones, se animaban unos a otros y celebraban pequeñas victorias. Un día, alguien escribió: «Hoy pedí un café en español por primera vez. Mi corazón se llenó de alegría. En primavera llegó un gran momento. Fui invitada a hablar en un evento TEDx en Cleveland. En el escenario dije, hola amigos, soy Clara de Ohio. Convertí mis momentos de soledad en mi mejor profesora de español. Conté mi historia desde grabaciones tímidas hasta una comunidad en crecimiento. Y terminé con esta frase: tu voz merece ser escuchada». El público aplaudió.
Mientras conducía de regreso a casa, sonreí. Estaba orgullosa no solo de lo que había construido, sino también de la chica callada que una vez fui. La comunidad de solo Spanish Speaker comenzó conversaciones frente al espejo y videollamadas en vivo para practicar hablar en voz alta. Celebrábamos todo: primeras frases, discursos de 5 minutos, grabaciones valientes. Yo también seguía practicando porque ahora sabía que la práctica es un hábito, pero también un regalo. Más tarde, organicé pequeños cafés de español en varias ciudades de Ohio. Llevé tarjetas con propuestas divertidas. Cuenta tu recuerdo más hermoso. Al principio, la gente reía con nervios, pero pronto hablaban con alegría y valentía. También trabajé con bibliotecas de pueblos pequeños para organizar fines de semana de eco de confianza. Practicábamos español mientras caminábamos cerca de bosques y lagos congelados. Un día de noviembre, una mujer llamada Laya me susurró: "Nunca pensé que podría decir tanto en español". Sus ojos brillaban como los míos años atrás. De vuelta en casa, empecé a escribir una memoria, no una guía, sino una historia real. Escribí sobre noches difíciles, comienzos dudosos y las personas que me ayudaron: Daniel, María, Jacob, Laya. Leía mis frases en voz alta mientras escribía. Cuando terminé, sostuve las páginas contra mi pecho. Esto no es solo un libro, pensé. Es un espejo para cada estudiante que sueña con hablar. Cuando el libro se publicó, hicimos una celebración en línea con lectores de 25 países. Encendimos velas, compartimos nuestras primeras frases en español y leímos en voz alta juntos. En ese momento vi en qué se había convertido un corazón de voces nacido de un simple susurro. Ahora sueño aún más grande. Estoy preparando una organización para crear cabinas de habla en bibliotecas y refugios, lugares tranquilos con un espejo y una grabadora, donde cualquiera pueda hablar libremente. Quiero formar mentores, ofrecer apoyo y ayudar a estudiantes en grandes ciudades y pequeños pueblos. Y seguiré grabando, porque he aprendido que el verdadero progreso llega palabra por palabra. Así que, querido lector, te digo esto: tus momentos de silencio no están vacíos, son el comienzo de algo fuerte. Habla una frase a la vez. Deja que tus momentos de quietud te ayuden a crecer. Tu voz importa. Desde mi corazón en Ohio hasta el tuyo, creo en ti.